20. Ese es el número mágico y, honestamente, el más destructivo en cualquier proyecto creativo o tecnológico. Totalmente de acuerdo. O sea, 20 personas. Antes de llegar a ese número, un equipo funciona casi como un equipo de fútbol jugando una cascarita en el parque. Todo es, pues, súper orgánico. Ajá, fluye natural. Exacto, la información fluye por ósmosis. Alguien grita una jugada, un compañero hace un pase de taquito y todos saben exactamente qué hacer sin tener que dibujar un diagrama en una pizarra. Sí, no necesitas manuales para eso. Pero, en el instante preciso en que la nómina cruza la barrera de las 20 personas, esa agilidad preciosa se evapora en el aire. Se convierte en un caos total y empieza este juego del teléfono descompuesto corporativo. Es que el fenómeno es fascinante, porque lo que hace que un proyecto sea súper exitoso al principio, esa flexibilidad casi telepática donde todos hacen de todo, es exactamente el mismo factor que empieza a hundir el barco cuando la operación crece. 100%. Y lo que antes era una danza perfecta de repente es un choque de trenes diario. Y justo el objetivo de meternos a fondo en este análisis hoy, viendo cómo lo viven los directores ejecutivos y la cruda realidad de quienes ya pasaron por esto, es descubrir cómo escalar una idea genial sin perder el alma en el proceso. Y sin que se nos acabe el dinero, que es lo más importante. Claro, cómo asegurar que el proyecto sobreviva financieramente para poder contarlo. Y todo esto, obvio, aterrizando los conceptos para que cualquier mente creativa, desarrollador o artista entienda las reglas del juego sin marearse con esa típica jerga de negocios aburridísima. Pues vamos a desmenuzar el problema de raíz. Porque es muy fácil decir que a las 20 personas todo se rompe, pero necesitamos entender el mecanismo exacto. O sea, ¿qué es lo que hace cortocircuito en el cerebro colectivo de una empresa cuando llega a ese tamaño? El culpable de este colapso tiene nombre y apellido, y se llama conocimiento tribal. ¿Conocimiento tribal? A ver. Es un concepto súper vital. Haz de cuenta. Hay que visualizar esa información crítica, los secretos de cómo operan realmente las cosas en el día a día que solo vive escondida en la cabeza del empleado estrella o en la memoria de los fundadores originales. Claro, los que estuvieron desde el día 1. Ajá. Cuando el equipo es pequeño, de 5 o 6 personas, ese conocimiento tribal es una ventaja competitiva masiva. Te permite moverte a la velocidad de la luz. No hay que consultar un manual ni pedir permisos para nada. Pero al crecer me imagino que eso cambia cañón. Exacto. Al crecer la estructura, ese mismo conocimiento muta y se vuelve el mayor pasivo del proyecto, porque crea puntos únicos de falla catastrófica. Es como, imagínate la dinámica de una banda de rock indie que apenas va empezando. Si la banda tiene 4 integrantes, pues son una familia. Sí, todos se conocen las mañas. El bajista sabe perfectamente que el cable rojo del amplificador hace falso contacto si se pisa. El baterista sabe en qué canción el vocalista necesita tomar un trago de agua. Y el guitarrista sabe cómo ecualizar la consola del bar horrible ese para que no suene tan mal. Es una coreografía perfecta que no está escrita en absolutamente ningún lado. Puro instinto y repetición. Pero supongamos que la banda de repente, tiene un éxito viral. Arman una gira internacional masiva y ahora traen a 20 personas de crew de producción. Uy, ahí cambia la cosa. Si el único tipo que sabe cómo patear el amplificador para que funciona se enferma el día del concierto más importante en un estadio gigante, el evento simplemente se cancela. ¿Ya valió? Así de fácil. El conocimiento tribal pasa de ser la magia secreta de la banda a ser un riesgo operativo inmenso. Y el punto ciego ahí, lo que a muchos les pasa, es creer que la solución corporativa tradicional es la que funciona. O sea, cuando los fundadores sienten este caos por primera vez, el instinto reaccionario es irse al extremo opuesto. Piensan en crear un manual, ¿no? Sí, un manual burocrático, aburridísimo, de 100 páginas que absolutamente nadie, neta nadie, va a leer en su vida. Y que se queda arrumbado en un cajón. Tal cual. Pero la respuesta operativa real, lo que de verdad se aprende en las trincheras del crecimiento acelerado, está en crear playbooks. Son guías de acción paso a paso, hiper enfocadas y diseñadas exclusivamente para la ejecución rápida. ¿Cómo qué empresa hace eso bien? El caso de Uber es un ejemplo de estudio perfecto. En sus inicios lograron escalar a más de 70 ciudades en un tiempo récord. Y no lo hicieron contratando a puros genios locales a los que les decían, buena suerte, inventen cómo lanzar el servicio en su ciudad. Les daban la receta exacta. Exactamente. Lo lograron porque diseñaron un playbook de lanzamiento estandarizado.
Era literalmente una caja de herramientas conceptual. El de A1 se alquila un espacio con ciertas características. El de A2 se reclutan conductores usando este guión exacto. Y así. Órale. Y ese nivel de detalle les permitía garantizar la misma calidad de servicio en Bogotá, en la Ciudad de México, en Londres, donde fuera. 100%. Pero aquí, Sandra, entra una contradicción que creo que a mucha gente le hace ruido. Porque, siendo muy honestos, si los manuales corporativos son el equivalente a leer un directorio telefónico, ¿cómo se crea un playbook que sea genuinamente útil en el día a día sin volverse un burócrata gris que solo pone reglas por ponerlas? Bueno, para evitar esa trampa burocrática, existe una táctica muy elegante que se llama la regla de oro de las 3 veces. A ver, cuéntame de esa regla. Es un filtro. Te dice exactamente cuándo vale la pena invertir tu tiempo en documentar un proceso. Funciona así. La primera vez que se hace algo nuevo en la empresa es puro descubrimiento. Estás improvisando, chocando contra la pared y viendo qué demonios funciona. Modo supervivencia creativa. Ajá. La segunda vez que ejecutas esa misma tarea, el objetivo es validar el método. Confirmar que el éxito de la primera vez no fue un golpe de suerte, vaya. Que si hay un caminito. Exacto. Pero la tercera vez que alguien se sienta a hacer exactamente lo mismo, ahí ya es una señal de alarma. En ese momento ya se debería estar delegando la tarea con un manual de una página. Solo de una página, ¿ok? Sí. La clave es la prioridad. O sea, no se trata de documentar cómo prender la luz del baño, sino de atacar los cuellos de botella. Esos procesos críticos que si el responsable directo desaparece mañana, paralizarían por completo la chamba y el negocio. Ok, pero necesito hacer de abogado del diablo en este punto. Venga. Porque para la gente que nos escucha, que suele ser talento muy creativo, diseñadores, programadores, artistas 3D, arquitectos, la simple palabra manual o proceso o documentación suena una amenaza directa. ¿Les da urticaria? Sí, o sea, suena a que el objetivo es matar la innovación y convertir un estudio creativo súper vibrante en una fábrica monótona de los años 80. ¿No es esto una trampa que termina ahogando el talento que hizo especial al proyecto en primer lugar? Yo sé que esa resistencia es la reacción más natural del mundo en la comunidad creativa, pero refleja un malentendido grandísimo sobre cómo funciona realmente nuestra energía mental, o lo que podríamos llamar el RAM cognitivo. Nuestro ancho de banda mental. Exactamente. La realidad es diametralmente opuesta. Sistematizar lo repetitivo es precisamente lo que libera el espacio mental necesario para la verdadera creatividad. O será quitar la basura para que la mente trabaje en lo chido. 100%. Si el cerebro de un diseñador brillante está ocupado recordando cómo procesar una factura de proveedor, qué formato de exportación requiere el cliente o cómo configurar el servidor por 10ª vez, pues simplemente no le queda ancho de banda para innovar en el diseño en sí. Claro, llegas fundido a la parte creativa. Totalmente. Ahora, para asegurar que esto no se convierta en un bloque de texto inútil, la anatomía de un buen playbook de una sola página debe ser quirúrgica. Se compone de 5 elementos no negociables. A ver, toma nota quien nos escucha. ¿Cuáles son los 5? Un objetivo clarísimo, pasos numerados secuenciales, un responsable directo, un tiempo estimado de ejecución y, el ingrediente mágico, los criterios de verificación. Ese último punto, los criterios de verificación, me parece un concepto brutal. Porque elimina de tajo el típico síndrome del yo creí que así era o yo asumí que ya estaba listo. El clásico ya quedó, según yo. Ajá, pero vamos a bajarlo al mundo físico con un ejemplo tangible. ¿Cómo se ve un criterio de verificación así en el mundo real? Mira, un escenario clásico es el de una cafetería de especialidad. Ok. Si en el documento de entrenamiento el primer paso dice algo tipo «prepara una buena máquina para el café», el fracaso está garantizado. Porque, que es bueno, ¿no? La palabra buena es súper ambigua. Exacto. Un barista novato va a interpretar eso de 1000 formas distintas a como lo haría un experto con años de experiencia. Un verdadero playbook, enfocado en la ejecución sin fricción, tiene que dictar las cosas claras. ¿Cómo lo escribirías tú? Paso 1. Enciende la máquina. Criterio de verificación. El indicador de presión marca exactamente 9 bares antes de extraer el café. 9 bares. Es una condición binaria. O la aguja está en el número 9 o no lo está. Al diseñarlo así, eliminas por completo la interpretación personal, el estado de ánimo de la persona, o si lleva 3 años trabajando ahí o apenas entró hace 3 días. La calidad de la taza de café se blinda por completo.
Exacto. Es blanco o negro, sin áreas grises donde esconderse. Y eso me lleva a una métrica implacable, que en el ecosistema operativo llamamos la prueba de la ambigüedad. Esa prueba me encanta. Es la prueba de fuego definitiva para saber si un playbook sirve como herramienta o si solo es un papel inútil que alguien imprimió. Funciona así. Si tú agarras ese documento de la máquina de café y se lo entregas a un extraño total que va caminando por la calle. A cualquier persona al azar. Ajá. Y a esa persona se le pide que siga las instrucciones. Si en algún momento tiene que voltear a hacerte una sola pregunta para entender qué hacer a continuación, el documento falló. Es defectuoso. Totalmente. El objetivo es que un extraño pueda agarrar esa hoja de papel y ejecutar la tarea compleja con un 90% de precisión, sin que nadie tenga que intervenir a explicarle el contexto. Es que lo que agrava la situación es que si alguien tiene que hacerte una pregunta, lo único que lograste fue disfrazar el conocimiento tribal en un documento de Word. Sigues dependiendo del humano. Sigue dependiendo de la explicación y la memoria humana, pero, y aquí es donde la trama de construir proyectos da un giro bastante violento. Agárrense. De nada sirve tener los motores operativos del avión más pulidos, brillantes y perfectamente documentados del mundo si nadie se dio cuenta de que no hay gasolina en el tanque para cruzar el océano. ¡Wow! Es una analogía brutal. Y es una transición súper contundente que, la verdad, no podemos esquivar. Es que es la realidad que a nadie le gusta ver. Porque la eficiencia operativa no crea combustible de la nada. O sea, es posible tener el estudio de animación más ágil del mundo, una cultura laboral de ensueño, los playbooks que pasan cualquier prueba de ambigüedad, pero si la cuenta bancaria de la empresa llega a ceros en 6 meses, todo ese orden no sirve de absolutamente nada. De nada. La eficiencia en los procesos, por sí sola, no salva a ningún equipo de caer en un abismo financiero. Y para entender ese abismo, hay que aterrizar 2 conceptos de supervivencia que son, literal, la columna vertebral financiera de cualquier proyecto en crecimiento. Son términos directivos, pero hay que despojarlos de la arrogancia académica. Sí, por favor, sin palabras rimbombantes. En este ecosistema solo existen 2 estados de materia financiera. Default Alive, que significa estar vivo por defecto, y Default Death, que se traduce como estar muerto por defecto. A la madre, suenan como diagnósticos médicos terminales. Sí, un poco. Nombres muy crudos, definitivamente, pero asumo que hay una buena razón para tanta intensidad, ¿no? Son crudos porque no dejan espacio para el autoengaño. El cerebro humano, y muy en especial el de la mente creativa o de quien funda un proyecto, es pésimo para calcular el desgaste lineal del dinero frente a la esperanza de un crecimiento exponencial. Siempre creemos que vamos a vender más mañana. El eterno optimismo del emprendedor. Por eso es vital definirlos bien. Default Alive significa que si tomas una fotografía de los ingresos actuales y los gastos de hoy sin cambiar absolutamente nada de la fórmula, el proyecto alcanza a cruzar la línea de la rentabilidad antes de que se agote el saldo en la cuenta del banco. O sea, logras sostenerte sin ayuda. Exacto. El proyecto sobrevive por sus propios méritos. No necesitas rogarle a ningún fondo de inversión externo, ni rezar por un milagro, ni esperar que un cliente gigante firme de último minuto para salvarte. Estás del otro lado. Pero por el contrario, Default Dead significa que la física del tiempo y el dinero está en tu contra. El efectivo se te va a esfumar mucho antes de alcanzar ese punto de equilibrio. Quien opera en este estado depende 100% de una inyección de capital externa o de cambiar las reglas de su propio juego de manera radical, pero ya, hoy. A ver, para evitar confusiones, vamos a desmenuzar las matemáticas simples de esto. Hagamos un cálculo mental que cualquier persona que esté liderando un equipo ahorita pueda replicar en una servilleta mientras nos escucha. Va, me encanta. Imaginemos que la cuenta del banco del proyecto tiene un saldo, digamos, de 500,000 pesos. Esa es la caja disponible, el oxígeno. Tu colchón, ok. Ajá. Cada mes se pagan sueldos de desarrolladores, servidores en la nube, la renta de un estudio y un par de licencias de software. La suma de todas esas salidas es de 50,000 pesos mensuales. Gastas 50. Pero gracias a los clientes que ya tienes, te entran 20,000 pesos fijos cada mes. Ok, si hacemos la resta, la situación es súper clara. Salen 50,000 y entran 20,000. Esto significa que la operación está quemando 30,000 pesos netos al mes. Se evaporan 30,000. Ese es el concepto que en inglés conocen como Net Burn Rate, la velocidad real a la que se incinera tu efectivo.
Perfecto. Entonces la quema mensual es de 30,000 pesos. Si tomamos los 500,000 pesos totales en el banco y los dividimos entre los 30,000 pesos que desaparecen cada mes, el resultado arroja que el proyecto tiene dinero suficiente para sobrevivir aproximadamente 16 meses. 16 meses de vida. Esa ventana de tiempo es tu pista de aterrizaje, tu famoso runway. Ahora, si tus proyecciones más realistas indican que tus ventas van a alcanzar para cubrir todos los gastos, es decir, vas a llegar a tu punto de equilibrio en el mes número 12. O sea, 4 meses antes de quedarte sin dinero. Exacto. La conclusión es motivo de celebración. Tienes oxígeno para 16 meses y la meta la cruzas en 12. Tu diagnóstico es Default Alive. El proyecto va a vivir. Pero, y aquí viene lo feo. A ver. La trampa psicológica de este cálculo ocurre cuando el ego o la ambición alteran la fórmula. Supongamos que, sintiéndose súper optimistas, los líderes dicen, oye, hay que contratar a 2 diseñadores senior adicionales y de paso nos mudamos a una oficina mucho más estética y costosa en una colonia de moda. El clásico error de gastar antes de tiempo. De la noche a la mañana, tus gastos mensuales saltan de 50,000 a 80,000 pesos y tus ingresos siguen congelados en 20,000. ¡Auch! De pronto, tu ritmo de quema neta se dispara a 60,000 pesos mensuales. Haciendo la misma división, esos mismos 500,000 pesos en el banco ahora solo te alcanzan para mantener las luces encendidas por 8 meses. Y el punto de equilibrio sigue estando a 12 meses de distancia. Exactamente. En ese milisegundo en que se firmó el contrato de la nueva oficina, la empresa mutó de estar viva a convertirse en default dead. El tanque de gasolina se te vacía en el mes 8, pero la costa segura, la salvación, está hasta el mes 12. Matemáticamente, estás muerto por defecto. ¡Qué fuerte! Y es precisamente al darse cuenta de esto cuando entra el pánico puro y duro. O sea, ante la desesperación de saber que el proyecto se va a estrellar contra un muro financiero en 8 meses, el instinto natural casi animal de supervivencia es pisar el acelerador hasta el fondo. Sí, lo he visto 1000 veces. La reacción visceral es decir, a ver, si la caja se está vaciando, la única lógica es salir a la calle y conseguir 1000 usuarios nuevos mañana mismo. Vender a toda costa, más volumen, más ingresos rápidos. Y paradójicamente, ese instinto primario es lo que termina de sepultar a las empresas. Esa reacción desesperada es lo que en este ecosistema se conoce como la trampa del crecimiento o caer en el fatal pinch, el pellizco fatal. ¿Cómo que crecer te mata? Es que cuando intentas crecer de forma súper acelerada para cubrir un agujero financiero, sin haber arreglado la base de tu modelo de negocio, todo choca violentamente contra la pared de lo que llamamos la economía unitaria, o Unit Economics. A ver, detengámonos ahí en la economía unitaria. Porque suena una tesis aburridísima de posgrado en finanzas, pero intuyo que es un concepto de vida o muerte para cualquier idea que quiera escalar. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Te prometo que es un concepto engañosamente simple. Está enfocado en el valor individual de una sola transacción. Se trata de calcular cuánto te cuesta realmente conseguir y atender a un único cliente frente a lo que ese cliente te paga a ti. Un solo usuario. Sí, usemos un ejemplo concreto. Imagínate una aplicación de suscripción para creadores de contenido. Si tú sumas el costo de las campañas de publicidad en redes sociales, los descuentos de bienvenida que les diste y el tiempo de tu equipo de soporte, te da como resultado que adquirir a un solo usuario te cuesta 30 pesos. Ok, me gasté 30 pesos en meterlo a la app. Pero ese usuario, a lo largo de su vida útil en la plataforma, después de restar los costos de los servidores y demás, solo te deja una ganancia neta de 25 pesos. Uf, la matemática no perdona. Cuesta 30 pesos traerlo, pero solo le aporta 25 pesos a la empresa. Eso significa una pérdida silenciosa de 5 pesos por cada persona nueva que cruza la puerta virtual. Y peor aún, en la realidad, estás subsidiando a tus clientes con el dinero de los inversionistas o tus propios ahorros. Y ese dinero no se va a recuperar. Estás pagando para que trabajen contigo. Tal cual. Y volviendo a la reacción de pánico de conseguir 1000 usuarios nuevos mañana mismo para salvar la operación, si consigues esos 1000 usuarios y pierdes 5 pesos en la economía unitaria de cada uno, el único logro real fue desangrar la cuenta bancaria perdiendo 5,000 pesos de golpe. Estás acelerando tu propia quiebra. Exacto.
Escalar un modelo de negocio que tiene una economía unitaria negativa o rota, pues no es un salvavidas. Es literal ponerle un motor turbo a un bote que tiene un agujero en el fondo. Remar más rápido no evita el hundimiento. Es una locura pensar que vender más puede ser la causa exacta de la muerte de una empresa, pero la metáfora del bote con el hoyo lo deja clarísimo. Te hundes más rápido. Oye, si remar más rápido solo mete más agua, ¿cuáles son las verdaderas palancas de emergencia que se debe jalar para corregir el rumbo? ¿Qué acciones salvan a un proyecto de este abismo si ya están ahí? Pues mira, las acciones correctivas requieren mucha sangre fría, porque implican alterar la física financiera de la empresa. La primera palanca, y siempre la más dolorosa de todas, es reducir drásticamente el burn rate. Hay que cortar la grasa estructural. Cortar los lujos. Sí, esto significa cancelar esa oficina premium que es más por ego que por necesidad, o pausar contrataciones que no van a generar un retorno inmediato. Pero hay una regla de oro inquebrantable en esta poda. ¿Cuál es? Se debe proteger a muerte a las áreas que generan ingresos hoy, a los desarrolladores del producto principal, al equipo de ventas activo. El error novato es cortar el tejido muscular de la empresa creyendo que se está cortando la grasa. ¿Te quedas sin fuerza para operar? Exacto. Añadiendo a eso, creo que hay una palanca fundamental que muchos creativos se evitan tocar porque les genera una ansiedad tremenda: los precios. Uy, sí, cobrar más. Es un fenómeno súper curioso. Frente a una crisis, muchos prefieren la agonía de considerar despedir a la mitad de su equipo de diseño en lugar de simplemente subir el precio de sus servicios un 20%. ¿Les da pánico que el cliente se vaya? Sí. O prefieren buscar clientes nuevos en lugar de obsesionarse con la retención y darle un trato increíble a los clientes que ya tienen para que no cancelen. 100%. Un movimiento valiente en la estrategia de precios o una mejora en la lealtad del cliente puede tener exactamente el mismo impacto financiero, el mismo alivio gigantesco de efectivo que despedir a 5 personas. Y sin el drama. Exacto, manteniendo intacta la moral, el alma y el talento del equipo. Es un análisis muy acertado. La psicología humana prefiere el estrés silencioso de quedarse sin fondos antes que enfrentar el conflicto social directo de decirle a un cliente a la cara: oye, el valor de nuestro trabajo ha subido y los precios también. Evitan la confrontación a toda costa. Pero la responsabilidad máxima de quien lidera es garantizar que la idea sobreviva. Ahora bien, asumiendo que ya se hicieron los cálculos fríos, ya te atreviste a ajustar los precios y sabes la fecha exacta en la que se te acabará el dinero, Tienes el panorama claro. esto genera un desafío enorme de comunicación interna. Porque, ¿cómo logras que todo el equipo aterrice en esta cruda realidad matemática sin causar un pánico masivo y provocar que todos empiecen a enviar currículums a otras empresas? Híjole, ese es el verdadero arte del liderazgo en crisis. Porque la peor estrategia del mundo es llegar el lunes pateando la puerta de la sala de juntas, gritando histéricamente que quedan 6 meses de vida y prohibiendo comprar café. Sí, ahí los pierdes a todos. Se requiere un sistema táctico, un mecanismo que comunique la urgencia absoluta, pero pues sin el drama de una telenovela. Y la herramienta más efectiva jamás diseñada para esto es el tablero de control financiero de ritmo semanal. La palabra clave aquí es semanal, no mensual. Semanal, ok. Porque esperar a la contabilidad tradicional de fin de mes es literal hacerle una autopsia al negocio. El reporte te dice de qué murió la empresa 3 semanas después de que ocurrió el infarto. Ya para qué no. En proyectos ágiles necesitas sentir el pulso en tiempo real. Este tablero se debe presentar frente a todo el equipo, de manera súper transparente cada semana. Y la regla de oro es mantenerlo absurdamente simple. Solo requiere 3 números clave. O sea, no un Excel monstruoso de 80 columnas que nadie entiende. 0 Excel aburrido, solo 3 números. 3 números frente a toda la empresa. ¿Cuáles son los elegidos para este tablero de la verdad? Número 1. El runway en meses. Literalmente, el conteo de cuántos meses de vida le quedan a la operación al ritmo actual. Va, número 1 listo. Número 2. La tasa de crecimiento de ingresos. Es el porcentaje que indica a qué velocidad real están entrando las ventas nuevas semana a semana. Ok, ¿cuánto entra? Y número 3. El burn rate neto. La cantidad exacta de efectivo que la empresa quemó en los últimos 7 días.
Eso es absolutamente todo lo que el equipo necesita saber. Foro. Verde si las proyecciones son saludables y van según el plan. Amarillo si hay fricciones y hay que andar con cautela. Rojo intenso si la supervivencia está en peligro inminente. Es que visualmente te cambia todo. Es súper fácil visualizar el impacto psicológico en una junta de inicio de semana. Todo el equipo observa en la pantalla principal cómo el número de meses de vida pasó, digamos, de 10 a 9. Y el color pasó de verde a amarillo. No hay discursos, la pantalla habla sola. Exacto. El efecto de esa transparencia, te lo juro, es casi mágico. Logra sacar a toda la organización del estado de negación colectiva o de complacencia, porque lo están viendo con sus propios ojos. Ajá. En la mayoría de las empresas, los líderes terminan asumiendo el rol desgastante de ser los villanos de la película, que regañan a los empleados por comprar licencias de software duplicadas o gastar en viajes innecesarios. El policía malo. Sí, pero con el tablero, la dinámica se invierte por completo. Cuando los integrantes del equipo ven cómo el dinero disminuye y el color rojo se acerca, el cambio de mentalidad es orgánico. Se prenden las alarmas de supervivencia. Comienzan a optimizar procesos y a cuidar cada centavo por puro instinto de conservación, porque finalmente entienden el engranaje completo de dónde viene y a dónde va el dinero. Es una metamorfosis, donde dejan de comportarse como empleados pasivos y empiezan a operar con mentalidad de dueños. Órale, se convierten en aliados estratégicos protegiendo las murallas del castillo, en lugar de mercenarios esperando instrucciones. Qué buena forma de ponerlo, ¿sí? Es una forma brillante de cerrar el círculo de este análisis. La conclusión es contundente. La chispa creativa, el talento puro y la inspiración son sin duda el motor que arranca cualquier gran proyecto. 100%. Pero los procesos documentados a prueba de balas y la claridad financiera absoluta son el chasis que evita que el vehículo entero se desintegre en 1000 pedazos cuando finalmente logras pisar el acelerador del éxito. Es la diferencia exacta entre jugar a tener un proyecto y construir una institución capaz de sobrevivir el paso del tiempo y las crisis. Pues para cerrar esta sesión, creo que vale la pena que quienes nos escuchan se lleven un pensamiento provocador. Una reflexión un poco más filosófica hacia el futuro. A ver. Hoy en día las herramientas de inteligencia artificial ya pueden documentar, transcribir reuniones y generar playbooks operativos casi perfectos en cuestión de segundos. El trabajo duro de la sistematización pronto será automatizado por completo. Eso es un hecho. Ante esta realidad, el verdadero valor incalculable de un equipo humano dejará de ser la ejecución mecánica impecable y pasará a ser puramente su capacidad de empatía, su intuición cultural y su conexión emocional. Es momento de pasar de la improvisación artesanal a la construcción de máquinas reales, sabiendo que el componente humano pronto tendrá que evolucionar hacia algo mucho más profundo. Totalmente de acuerdo. Nos toca evolucionar. Ha sido un análisis sumamente revelador y bueno, este fue otro episodio de Lecturas para Mentes Privilegiadas.